Bueno, un minutillo para poner esto aquí. Sí, vale, lo mismo. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Antonio el detalle que ha tenido de presentarnos, de buscar nuestras fotos, de hacer un resumen de nuestro currículum y que permitiera a vosotros, bueno, tener esa primera idea global de los profesores que formamos el módulo. Daros también la bienvenida al máster de investigación. Este es el segundo año que se desarrolla. Ya contamos con la experiencia del año anterior y seguro que va a ir mejor, aún si cabe, que el año pasado, y sobre todo eso creo que se va a conseguir gracias a la buena voluntad, bueno, y el trabajo, no solamente la buena voluntad, sino esa buena voluntad unida a un trabajo serio y responsable que me consta que están haciendo los compañeros aquí presentes y los que vais a ir conociendo durante las siguientes semanas. Entonces, antes de nada, pues daros la bienvenida, felicitaros por haber elegido este máster y nada, y que sepáis que vamos a dar todo lo mejor de nosotros para que seáis unos buenos investigadores y podáis terminar, bueno, cumpliendo vuestros objetivos que habéis marcado. Ya nos conoceremos más detenidamente cuando ahondemos bien en este módulo en el que yo participo como profesor y en el de metodología observacional, que se desarrolla a finales de marzo y principios de septiembre, del cual soy coordinador y por tanto vamos a tener tiempo para, bueno, ir conociéndonos con más detalle y bueno, abordando temas que espero que sean de gran interés para vosotros. Yo voy a hacer una presentación, espero durar unos 15 minutos aproximadamente, 15 o 20, y no retrasaré mucho ni tampoco aburriros con lo que os vaya a contar. Bueno, un poco por situarnos, yo había preparado esta diapositiva y un poco es el ámbito en el que yo me centro como investigador dentro de la ciencia de la actividad física y del deporte. Bueno, pues estamos dentro de las ciencias sociales, dentro de la pedagogía de la actividad física y del deporte y dentro de la pedagogía en esta pirámide donde vamos ascendiendo y vamos concretando el trabajo que en este caso desarrollo como investigador, pues analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la actividad física del deporte, lo cual puede ser bastante amplio, y luego ya más específicamente analizar la metodología, o más que analizar, que sería este peldaño anterior, sería implementar metodologías concretas y analizar los resultados que esa metodología provocan normalmente en los deportistas, en los estudiantes, en los alumnos de educación física. Entonces la intervención que yo voy a desarrollar la voy a dividir en 3 puntos, que sería la línea de análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje, una segunda línea más exigente o más que requiere un nivel de control en el estudio, sería la aplicación de modelos de enseñanza, algo parecido a lo que son los estilos de enseñanza, y brevemente concluir resumiendo lo que vamos a exponer. En esta misma diapositiva, si observáis, viene un poco una pincelada de qué se aborda en cada una de estas dos líneas. En la línea de análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues sobre todo son estudios de tipo observacional, descriptivo o correlacional, es decir, nos vamos a dedicar a analizar, a observar, a detenernos, a registrar qué es lo que está sucediendo cuando se dan clases de educación física o cuando se realiza actividad física y describir ese proceso. ¿Qué está ocurriendo? Pues bueno, pues por ejemplo, comentaba anteriormente Luis Conte o Antonio Baena o el propio Arturo Abralde, la motivación, ¿no? ¿Qué nivel de motivación hay en el alumnado en las clases de educación física? Bueno, pues sería un estudio de tipo descriptivo, observacional, o incluso luego podremos relacionar diferentes variables. Podemos relacionar la motivación con el estilo de enseñanza que da el profesor. Hay una motivación cuando se utiliza un estilo basado en la asignación de tareas o en el mundo directo, mientras que esta segunda línea de investigación,
que ahora vamos a ver con más detenimiento, ambas, se centra en intervenir. Bueno, pensamos que haciendo la actividad física de una manera determinada puede ser mejor que otra. Bueno, pues vamos a formar al profesor para que actúe de una manera determinada y ver si esto provoca cambios en el alumnado, en el clima del aula, en el tiempo de práctica, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ir analizando cada una de ellas. En esta primera línea del proceso de enseñanza-aprendizaje que estamos hablando, y que es la que yo creo que sería la ideal para vosotros, puesto que pensar que el hablar hoy de la línea de investigación en educación, ayer en alto rendimiento, con rendimiento, la semana que viene, o mañana, mañana no tenéis, ¿no? No sabía yo. La semana que viene en gestión, en recreación, es para que vosotros tengáis más o menos claro desde ya qué trabajo queréis desarrollar, qué TFM queréis hacer, qué trabajo fin de máster queréis hacer. Por tanto, la idea es que, o bien ahora en junio del año que viene, iba a decir septiembre, me parece que es julio, no, es septiembre, ¿no? Sí. O en septiembre tengáis terminado vuestro TFM y podéis defenderlo. Es decir, tenemos que hacer una investigación, tenéis que hacer vuestros módulos, diferentes módulos del máster, y tenéis que tener esa investigación terminada para defenderla como muy tarde en septiembre. Lo ideal sería en junio o julio, pero si no puede ser en junio o julio, tendría que ser en septiembre. Es decir, que nos tenemos que plantear una investigación que sea factible realizarla en un corto periodo de tiempo. Si nos ponemos a aplicar una metodología que eso lleva un tiempo y ver los efectos que produce en el alumnado, a lo mejor se necesitan nada más que para eso 3 meses de intervención. Porque si vamos a darle una sesión de educación física para ver si mejora su resistencia y aplicamos una sola sesión, pues posiblemente no se provoquen mejoras. Necesitamos un número de sesiones determinado y esto va a requerir tiempo, y ese tiempo os va a limitar a que podamos defender un trabajo en septiembre. Por tanto, de las dos líneas que voy a presentaros, yo creo que es interesante centrar la atención ahora, si estáis interesados, en la primera línea, y plantearnos la segunda línea en caso de continuidad con vuestra futura tesis doctoral, si estáis interesados en hacerla, ¿vale? Por eso poneros las dos como continuación la una de la otra. ¿Qué podemos o qué trabajos desarrollo en mi investigación? Pues del proceso de enseñanza y aprendizaje, bueno, pues analizar la forma que tiene de intervenir, por ejemplo, el profesor, pues cómo diseña las tareas, cómo plantea el clima del aula, cuáles son las relaciones que existen entre el profesor y los alumnos, cómo aporta la información, qué tipo de feedbacks aporta, cuánto tiempo dedica a dar la información inicial, cuánto tiempo dedica a organizar las tareas, cómo agrupa a los alumnos, y todo eso, qué relaciones puede tener con el resultado que tiene luego el alumno a la hora de, pues no sé, pues por ejemplo a la hora de su rendimiento escolar en la asignatura de educación física o su motivación, etcétera. ¿Trabajo en esta línea? Pues por ejemplo analizar la forma de intervenir el profesor, dos formas diferentes de intervenir, y ver cómo influye en el aprendizaje de las habilidades atléticas, ¿no? Pues esto es un trabajo que se publicó en el 2006 en la revista Apunts. Bueno, es un ejemplo. Esto mismo también se puede analizar en los estudiantes, ¿no? Pues vamos a ver cómo las habilidades motrices que tienen los alumnos, o las habilidades sociales, o las relaciones que existen entre los alumnos, ¿no? Queremos conocer en un contexto concreto, por ejemplo, cuando se enseña clase de educación física con una determinada forma de enseñar, cuáles son las relaciones socioafectivas que hay entre los alumnos. ¿Son mejores? ¿Son peores? ¿Son mejores las relaciones socioafectivas que hay entre los alumnos de primaria con respecto a los de secundaria? ¿Son mejores las que tienen las chicas con respecto a los chicos? Etcétera, etcétera. O las percepciones que tienen, por ejemplo, de deportividad. ¿Hay mayor deportividad en un tipo de alumnos con respecto a otros? Los profesores que son de género masculino fomentan más el fair play con respecto a las mujeres. Cosas de ese tipo, por ejemplo, pueden ser interesantes. La motivación que tiene en función del contenido que da. Están los alumnos más motivados cuando reciben un contenido relacionado con la condición física que cuando dan un contenido relacionado con la expresión corporal. Cosas de ese tipo, pues son a los que tratamos de dar respuesta, y sería describir, analizar variables relacionadas con los estudiantes. Bueno, pues aquí tenemos un trabajo de motivación, por ejemplo, que también está relacionado con lo que decíamos de el clima motivacional
orientado hacia la tarea o orientado hacia el ego, la autodeterminación. Y este trabajo fue publicado, por ejemplo, en la revista de Psicología del Deporte. Y luego tenemos otro, dentro de esta línea de análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje, nos damos cuenta de que, bueno, en algunas ocasiones queremos medir cosas para lo cual no hay instrumentos todavía. Y a lo mejor es interesante crear o validar algún instrumento que nos permita analizar, describir esa variable que queremos estudiar. Por ejemplo, se creó en el año 2004, esto ya lleva un poco, casi 10 años, se creó y validó un instrumento que era el cuestionario de diversión y adherencia hacia la práctica del atletismo en la educación primaria. Pues se creó un instrumento para validar y para conocer la diversión y la adherencia que tenían los niños hacia las clases de educación física cuando se impartía atletismo. No existía un instrumento como tal, o al menos no lo conocíamos en lengua castellana, y se creó ese instrumento. Aquí está, publicado. Pero aparte de esto, por ejemplo, este que fue del año 2004, ¿qué cosas se están haciendo actualmente? Pues lo más actual, por ejemplo, es lo que los alumnos del TFM del año pasado desarrollaron conmigo. ¿Qué desarrollaron? Pues, por ejemplo, se validó una escala, la escala de estilo de enseñanza con los que se identifica preferentemente los docentes en educación física, que se llama de MEBI. Este trabajo fue muy interesante y os cuento por qué. Existía ya el instrumento de MEBI. En el año 1996, Miguel Ángel Delgado Noguera, que todos más o menos nos suena, ¿no?, como el creador de los estilos de enseñanza a nivel nacional, junto con Jesús Medina y Jesús Viciana, crean este cuestionario, ¿no? De ahí lo de MEBI, Delgado, Medina y Viciana. Bueno, pues en su momento lo crearon y no se llegó a validar, es decir, no sufrió un proceso riguroso donde se constatase que la forma en la que se ha planteado las preguntas es la correcta, donde se vea la relación que existe entre la pregunta y el factor que se quiere analizar, etcétera, etcétera, que eso ya os lo explicaremos más adelante. Con lo cual, el de MEBI, este cuestionario estaba circulando, la gente lo utilizaba, sobre todo en países latinoamericanos. Nos encontrábamos con publicaciones en revistas más o menos prestigiosas que habían utilizado este instrumento, pero que en ningún caso había sido validado. Bueno, pues el trabajo de fin de máster del alumno Juan Andrés Merino Barrero, pues consistió en validar un instrumento que no había sido hasta el momento validado. Fijaros la importancia que tiene este trabajo, ¿no?, para él, y yo creo que para la comunidad científica del ámbito de la didáctica, puesto que ya ese instrumento que se ha estado utilizando hasta el momento, ahora ya está validado por fin, y ahora ya tenemos la constancia de que los resultados que nos aporte, pues podemos obtener unas conclusiones que sean más o menos fidedignas a lo que se pretendía medir. Para ello, pues este alumno, que es profesor de educación física, pues contamos con la colaboración de más de 100 profesores de educación física de centros educativos de aquí de la región de Murcia, y bueno, por tanto la muestra era considerable y bueno, y se ha podido llevar a cabo, ¿no? Además también participaron profesores de la propia facultad de aquí de Ciencias del Deporte como evaluadores del contenido que contaba este instrumento. Bueno, aquí tenemos un resumen, ¿no? Pues el instrumento al final se obtuvieron 4 factores o 4 dimensiones que evaluaban los estilos de enseñanza individualizadores, los participativos, los socializadores iban conjuntos, etcétera. El otro trabajo que el año pasado se llevó a cabo, pues fue otra validación de otro instrumento. En este caso el alumno era Santiago García Soler y él estaba muy interesado en medir la calidad con la que los profesores de educación física imparten su docencia. Bueno, pues también otro tema interesante, ¿no? Sabéis que actualmente la calidad de los profesores de educación física se valora de una manera un poco superficial. Los profesores de educación física, para obtener el sesenio, lo que tienen que acreditar es que han realizado 250 horas de formación en cursos, ¿no?, que normalmente se imparten en los CPR, los Centros de Profesorado y Recursos. Bueno, pues aparte de a lo mejor esas 250 horas de curso, habría que tener en cuenta otros aspectos, como podría ser, por ejemplo, la opinión del alumnado acerca de la docencia que está impartiendo, ¿no? Bueno, pues aquí se trató de crear un instrumento, de hecho está validado, para evaluar las clases de educación física impartidas por los profesores de secundaria. Para ello se ha hecho un primer estudio piloto con más de 300 alumnos, donde también se ha realizado la validez de contenido, la validez de constructo, la validez temporal, etcétera. Y bueno, y evidentemente no solo con la opinión de los alumnos
creo que se debe valorar la calidad de enseñanza de los profesores de educación física, pero puede ser un elemento más a tener en cuenta, ¿no? Pues esta fue la aportación que se hizo. ¿Qué más se puede realizar desde la línea de investigación que os propongo? Pues bueno, no solamente describir lo que puede ser que el alumno pueda estar más o menos motivado o pueda existir más conductas disruptivas en clase de educación física o menos conductas disruptivas, sino la relación que puede existir, por ejemplo, entre varias variables. Por ejemplo, entre la motivación y la forma de enseñar las clases de educación física, ¿no? Dependiendo del estilo de enseñanza, posiblemente haya más motivación o menos motivación por parte de los alumnos. O entre la deportividad y, ¿no? Los sujetos que son más responsables se sienten más, digamos, tienen mayor deportividad. Los sujetos con conductas más disruptivas son menos deportivos. Cosas de ese tipo pueden ser interesantes. Las mujeres suelen tener más deportividad, más fair play que los chicos, o no. Cosas de ese tipo se pueden relacionar, ¿no? Hay un trabajo, por ejemplo, interesante que hemos llevado a cabo y que se va a presentar en el próximo congreso que se celebre en Lorca, este Congreso Internacional de Deporte Escolar, donde se trata de relacionar a través de un sociograma y de un juego si existe vinculación entre las conductas que tienen los alumnos en un juego donde se pueden pasar o se pueden eliminar y un sociograma. Un sociograma es, dime 3 personas, bueno, resumidamente, dime las 3 personas con las que te llevas bien y con las que no te llevas bien y ver si existe relación entre el sociograma y las conductas que desarrollan los sujetos cuando hacen un juego de oposición y cooperación. Bueno, pues nosotros ya hemos encontrado que existe relación. El juego las conductas que hay en el juego, a través de un índice que se llama índice de cohesión funcional, podemos predecir el comportamiento o las relaciones que también pueden existir entre los alumnos en una clase normal. Por tanto, analizando un juego, las conductas que tienen los alumnos en un juego, podemos también predecir si hay mayor relación afectiva o menor relación afectiva entre los compañeros de la clase. Ese es uno. Y otro, por ejemplo, este de aquí, hacia una mayor deportividad a través de la responsabilidad de la práctica deportiva. Bueno, pues aquí, por ejemplo, podemos relacionar que cuanto mayor la responsabilidad de los niños, mayor es la deportividad que tienen y menor es la violencia que perciben. Por tanto, si mejoramos, por ejemplo, la responsabilidad de los chavales en las clases de educación física o la actividad deportiva, nos vamos a encontrar que el nivel de violencia va a ser menor, lo cual también es algo que se puede más o menos intuir, pero que bueno, a través de este tipo de trabajo podemos demostrar o podemos también ver que existe relación entre la responsabilidad y la deportividad. Otro trabajo que hemos hecho, por ejemplo, vemos cómo a medida que aumenta la actividad física deportiva de los chavales, aumenta también la responsabilidad. Si bien llega un momento, y esto es medido con 2 instrumentos de medida diferentes, tanto en uno a través del instrumento Pacer y a través del Crece Plus, nos damos cuenta que conforme aumenta la cantidad de actividad física, se incrementa la responsabilidad. Si bien llega un momento en el que no por realizar más actividad física mejora lo que es la responsabilidad, ¿no? Lo podemos un poco también asociar a lo mejor a lo que ya las conductas estas de vigoresia, ¿no? De hacer actividad física por hacer actividad física, llega un momento en el que ya no por más actividad física que realicen no va a tener una mayor responsabilidad, sino que incluso, fijaros, hay un pico hacia abajo, ¿no? De que disminuye, ¿no? Bueno, pues a lo mejor sería interesante hacer algún tipo de trabajo de este tipo. Y esto nos podría servir para futuros trabajos relacionados con vuestra tesis doctoral, ¿no? Con modelos de enseñanza o forma de enseñar con el objetivo de conseguir objetivos concretos, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, que si los sujetos que tienen más responsabilidad tienen mayor deportividad o realizan más actividad física, ¿cómo podemos conseguir mejorar esa responsabilidad? Bien, pues con programas concretos de intervención. ¿Qué programas concretos de intervención trabajo actualmente? Pues el modelo de enseñanza comprensiva, cuya intención, esto que sería como un estilo de enseñanza, si bien es un paso más en la forma de enseñar,
puesto que tiene una estructura mucho más compleja, pero bueno, que se lleva a cabo. Y en concreto los modelos de enseñanza comprensiva, que se utilizan mucho sobre todo en los deportes colectivos, sabemos que se mejora el dominio cognitivo, la toma de decisiones, el conocimiento táctico y el deporte. O bueno, pues si nosotros queremos intervenir sobre un grupo de deportistas para mejorar su conocimiento táctico, con este programa sabemos que se va a conseguir. Y podemos hacer una investigación precisamente donde veamos cómo se mejora ese conocimiento táctico en un grupo de alumnos o de deportistas a través de este programa. Hay otros modelos, otros programas de intervención, como es el modelo de educación deportiva, que mejora las relaciones sociales. Estamos interesados, por ejemplo, imaginaros que hemos detectado que en el grupo de alumnos las relaciones sociales, medidas por ejemplo a través de un sociograma o de este juego que os comentaba, son escasas, ¿no? Y nos interesa mejorarlas. ¿Cómo podemos conseguir mejorar esas relaciones sociales? Pues precisamente con este modelo de educación deportiva se logra, está demostrado, se logran beneficios en las relaciones sociales. Bueno, pues a lo mejor nos interesa aplicar un programa y provocar mejoras en los sujetos. Bueno, hay otros modelos como el de responsabilidad personal y social que mejora la educación en valores, la participación, el esfuerzo, etcétera. Bueno, pues a lo mejor nos interesa mejorar esa responsabilidad. Pues con estos programas de intervención somos capaces de conseguirlo. Y esto podría ser un trabajo interesante el aplicar este tipo de metodología para provocar cambios en los alumnos o en los deportistas. Ejemplos de trabajo de este tipo que se han llevado a cabo. Pues por ejemplo, el comparar una metodología de enseñanza tradicional frente a una metodología lúdica para mejorar una serie de cuestiones en los alumnos de primaria. Aquí, por ejemplo, se llevaron a cabo 18 sesiones de educación física a través de tres profesores de educación primaria sobre grupos de estudiantes de 32 alumnos y entre los resultados que se obtuvieron fue que en la metodología ludotécnica mejoraba en los niños la percepción motivacional hacia la tarea, o que generaba menos casos de comportamientos inadecuados o disruptivos, o que los profesores, los maestros en este caso, percibían que esta metodología no estimulaba el aprendizaje, aunque sí mejoraron. Este trabajo está publicado en esta revista. Esta es la que comentaba anteriormente Manolo, que estaba en JCR y ahora ya no está en JCR. Bueno, pues nada, hemos tenido mala suerte. ¿Qué vamos a hacer? Seguiremos intentándolo. Otro trabajo. En este trabajo, por ejemplo, se cogió un grupo de 20 sujetos, 10 niños y 10 niñas, y se aplicaron otras 18 sesiones y se aplicó un pretest y un posttest, donde se observó que después de esas 18 sesiones, donde se trabajaba las relaciones sociales especialmente a través del modelo de educación deportiva que antes he comentado, pues se reducen los comportamientos pasivos de todo en el grupo, o sea que los alumnos están más implicados en las tareas. Disminuye la agresividad en algunos roles que tenían que desempeñar y las relaciones negativas entre las chicas. De igual manera también se incrementa las relaciones positivas entre los componentes de cada equipo. Y este trabajo afortunadamente se publicó en una revista que todavía sigue estando en JCR. Otro estudio, pues por ejemplo este se aplicó aquí en la región de Murcia. Algún compañero aquí presente colaboró con nosotros para poder llevarlo a cabo. En 16 centros educativos, más de 800 alumnos, se aplicó esta metodología durante 4 meses. Había un grupo control y un grupo experimental, y entre los resultados más destacados con esta aplicación de esta metodología fue que se mejoró el clima de aula, la deportividad, la responsabilidad personal y social, y disminuyeron la percepción de violencia entre los alumnos y el número de conductas disruptivas, ¿no? Este trabajo, por ejemplo, además ha sido se va a defender como tesis doctoral de 2 compañeros que han estudiado la carrera en breve, y bueno, pues eso es otro más de los trabajos que se han llevado a cabo. Para concluir, ¿qué tipo de trabajo se desarrolla en mi línea de investigación? Pues la creación y validación de instrumentos de observación y de cuestionarios, como hemos visto, el de MEBIS, como comentamos anteriormente. El objetivo es describir las características del proceso de enseñanza-aprendizaje y encontrar relación entre unas variables y otras. Y en un futuro, pues la intención es de poder intervenir, poder aplicar programas de intervención en grupos de alumnos, de deportistas, con el objetivo concreto de querer mejorar algunas de las variables, como puede ser la motivación, la autoestima, el conocimiento táctico, etcétera. Bueno, si queréis saber más de mí, como dicen los compañeros, en la página web personal, web.es
barra avalero barra mi wiki. Bueno, ahí hay un apartado de investigación donde todo esto que hemos expuesto de una manera más o menos rápida, pues lo podéis desarrollar lo podéis ver con más tranquilidad. Y bueno, y yo por mi parte he dicho todo lo que quería decir.